Docente, muy buenas tardes. Mi persona es Brian Jesús Soriano Moras y el día de hoy a mi grupo y yo nos tocó exponer las propiedades físicas y químicas de los suelos. A mí en específico me tocó algunas de las propiedades físicas que el suelo tiene. Bien, voy a comenzar primero con el color del suelo. El color se dice que es un indicador visible de otras características que posee el suelo. La materia orgánica, el hierro en sus tres estados, o sea, oxidado, reducido e hidratado, el manganeso y el material parental intervienen muchísimo en el color y en condiciones específicas. Bien, acá podemos ver algunos cuantos ejemplos de colores que posee el suelo. Bien, el color rojizo, como pueden ver en esta imagen, ah, trata o se desarrolla por la oxidación del hierro, lo que indica que es un suelo aireado, altamente meteorizado. El color amarillo, como están viendo en esta otra imagen, dice que se debe a la presencia de hierro hidratado. Limonita se denomina eso. Altamente meteorizado igualmente que el otro. Bien, ahora el color gris. ¿El color gris a qué se debe o qué nos indica? Indica pues la abundancia de cuarzo que tiene un tono grisáceo. De ahí el color que posee este suelo. Presenta una incipiente meteorización química y también indica ausencia de materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Sabemos muy bien que es aquella materia, valga la redundancia, que puede ser, por ejemplo, pequeños animalitos muertos o vivos, frutas en descomposición, todas esas cosas. La verdad, eso ya es otro tema. Bien, el gris verdoso. La verdad es que no pude encontrar una imagen que sea exactamente del gris verdoso, pero acá podemos ver una imagen que por lo menos se asemeja. Ya, el gris verdoso se debe a procesos de reducción del hierro. Y ahora por último, el color oscuro. ¿A qué se debe esto? Pues indica la presencia de materia orgánica, o sea que es debido a la materia orgánica e indica también que hay materia orgánica. La turba es generalmente de color pardo, o sea café, y el humus de color negro. Bien, ahora pasemos con el siguiente temita. Perdón, subtema, porosidad. Porosidad. Bien, ¿cómo se define la porosidad? Dice que la porosidad es el volumen que ocupan los poros, y en este se encuentra ocupado por gases y líquidos, con relación al volumen total ocupado por el suelo. La porosidad es inversamente relacionada con la densidad del suelo. Bien. También se dice que el tamaño que van a tener los poros y por lo tanto la porosidad del suelo depende muchísimo del tamaño de las partículas del suelo y del tamaño de los agregados de las partículas. Acá podemos ver una tablita que en sí son las clases de porosidad de suelos que hay. Esto establecido por Hodgson en el año de 1925. Se dice que a una profundidad menor de 20 centímetros, el tipo de suelo se clasifica, o mejor dicho, los poros se clasifica en muy someros. De 20 a 50 centímetros en someros, de 50 a 90 moderadamente profundos y mayores a 90 profundos. Ahora pasemos con el siguiente. Factores que afectan a la porosidad. Son cuatro en total, aunque posiblemente haya más. Pero bien, estructura. ¿Qué tiene que ver la estructura o cómo es que afecta a la porosidad? Pues la estructura, cuando las condiciones estructurales son malas, cuando la estructura es mala, se facilitan las condiciones de compactación de los horizontes con la consecuencia de reducción del espacio poroso. La textura, ¿qué quiere decir la textura? Los suelos de textura fina tienen una porosidad mayor que los de textura gruesa. Los de textura fina son los que tienen partículas de... ¿cómo se llama esto? Arcilla y limo. Ajá. Y los de textura gruesa son los que tienen partículas de arena. Bien, la materia orgánica de los suelos. ¿Qué tiene que ver la materia orgánica? Pues muchísimo, ya que dice que influye positivamente la porosidad, sí. Así como en la estructura del suelo. Las actividades biológicas de los suelos también tienen que ver muchísimo. ¿Y qué es esto? ¿A qué se refiere la actividad biológica? Pues en términos simples es todas las acciones que cometen o que se realizan por seres, organismos y cosas así.
en especial de la mesofauna, que son los insectos, lombrices, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Proporción de afloramiento rocoso. ¿Qué es la proporción de afloramiento rocoso? Se refiere a la proporción relativa de la superficie del suelo cubierto por una roca firme en forma continua. Hay 5 clases, no, perdón, 6 clases, considerando el número cero. Se dice que la clase cero es un porcentaje de afloramiento rocoso superficial inferior al 2% del área, y no dificulta el laboreo del suelo. Clase 1, de 2 a 10% de recubrimiento superficial. Y esto interfiere, pero no impide el cultivo a escarda. Clase 2. La clase 2. Impracticable el cultivo a escarda. O sea, como el suelo es de roca prácticamente, no se puede practicar el cultivo. De 10 a 25% de recubrimiento de afloramientos rocosos. Por eso mismo lo digo. Bien, clase 3. Impide el uso de maquinaria, excepto la muy liviana. Tiene un 25 a 50% de recubrimiento superficial. La clase 4 hace imposible el uso de maquinaria. Recubrimiento superficial que tiene es de 50 a 90%. Y la clase 5, los suelos en los que más del 90% de la superficie está cubierta por afloramiento rocoso, o sea, netamente rocas. Bien, pasemos al siguiente. Drenaje interno. El drenaje interno se refiere a la evacuación de forma natural del exceso de agua dentro de los suelos. Tenemos dos tipos de drenaje, el drenaje superficial y el profundo. El superficial, ah, que interesa a la capa del suelo propiamente dicha, ¿ya? Y el drenaje profundo, que interesa al sustrato, a veces muy profundamente, e influye directamente en la localización y capacidad de los acuíferos de agua subterránea. Pasemos en el siguiente ya. La clasificación del drenaje de suelo se puede medir en todos estos tipos, que son un total de 4. Bien, tenemos el de tipo libre, que sus condiciones de drenaje deben ser que no existe acumulación de agua en los primeros 80 centímetros, excepto durante los 4 primeros días tras una fuerte lluvia. El moderado, encharcamiento por encima de los 60 centímetros durante un periodo inferior a un mes. El imperfecto, el tipo de drenaje imperfecto, tiene una condición de drenaje que dice encharcamiento a profundidad menor a 60 centímetros de forma continua durante más de un mes. Pobre, encharcamiento, perdón, durante largos periodos, incluso en la época seca. Y también tenemos al tipo de drenaje muy pobre, que sus encharcamientos casi es continuo. Prosigamos. Ahora, la permeabilidad, otra característica de los suelos, otra propiedad física de los suelos. ¿Qué es la permeabilidad? La capacidad de los suelos para dejar fluir o transmitir el agua o aire a través del mismo. Bien, esto dice que se mide en términos de la velocidad del paso de agua a través de una unidad de sección transversal de suelo saturado de humedad en una unidad de tiempo. Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración. Sigamos. Variación de la permeabilidad según la textura del suelo. Se dice que por regla general, como se muestra a continuación en este pequeño cuadro, mientras más fina sea la textura del suelo, más lenta será la permeabilidad. A ver, acá tenemos los suelos, su textura y la permeabilidad que tiene, de muy lenta a muy rápida. Los suelos arcillosos que son de textura fina son más lentas que los suelos arenosos. Y acá pueden darse una idea. Los suelos limosos que son moderadamente fina, está entre de muy lenta a muy rápida. Moderadamente gruesa se inclina a ser muy rápida. Bien, y para poder hallar esto,
tenemos este pequeño objeto de acá, que según mal no recuerdo se llama... mm, bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien su nombre, pero con esta pequeña ecuación se puede hallar la resistencia para deformar un volumen determinado del suelo, o sea, la resistencia de los suelos, donde RS, como bien dije, es la resistencia para deformar un volumen determinado del suelo, N, que está por acá, es el número de impacto dado para penetrar a profundidad H. La W, peso de martillo, N, ajá. H es el recorrido libre del martillo. V es el volumen del suelo deformado. AP, área de la punta de la varilla. Y por último, el H minúscula es la profundidad penetrada en el suelo. Bien, la verdad es que no sé si es que esto de acá es necesario, pero lo voy a exponer. La apreciación crítica que yo tengo acerca de la presente monografía o de lo que he estado viendo en la presente monografía es que, bien, esta pequeña partecita lo voy a leer y lo demás ya le explico. Una vez abarcado el tema de los suelos, sus propiedades tanto físicas como químicas, lo cual por cierto, sí, me pareció muy interesante y bastante importante, la verdad, porque yo estudio ingeniería civil y eso me tiene que servir. Me inclino yo a creer que el tipo de suelo más adecuado para la construcción en general son los suelos granulares. ¿Por qué lo digo? Ya que hablando en términos simples, son resistentes y además convenientes. El alto contenido de arena y grava de este tipo de suelo lo hace preferido no solo para los ingenieros, también para los geólogos, quienes en sí son los que te dicen qué suelo más te conviene para tal construcción o para tal tipo de construcción y cosas así, considerando que siguen siendo permeables al agua después de comprimirlos. Aunque eso sí, el tamaño de las partículas es importante al considerar los suelos granulares, así como ya hemos mencionado anteriormente algunas de las propiedades de los suelos. Por algo es también ultra recomendable consultar a expertos en estudios geológicos antes de construir, así como les dije. Anteriormente, a ver, ya hablando acerca de mi vida, anteriormente yo residía en Pangoa y veía que la gente construía sus casas en los suelos que eran granulares. Bueno, mira, los suelos que habían en Pangoa eran tanto granulares como los arcillosos, pero las personas preferían construir sus casas en los suelos granulares. Yo anteriormente me preguntaba el por qué, pero ahora creo tener una respuesta para eso. Y es que se debe más que nada al clima. El clima allá es muy caluroso, como casi en toda la selva. Y pues por la temperatura que había, hacía que estos suelos, o sea, los suelos arcillosos, no sean para nada convenientes, ya que tendían a secarse, a hacerse muy duros y compactos, y pues cuando son así son muy, pero muy difíciles de trabajar. Bien, en cambio, el suelo granular es todo lo contrario a este otro tipo de suelo. Bien, algo más a resaltar de este tipo de suelo es que son estables cuando se encuentran confinados. No presentan cohesión debido al gran tamaño de las partículas y entre las partículas actúan fuerzas gravitacionales productos del peso, características que ya vimos en la presente monografía. Bien, docente, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Seguramente otros de mis compañeros ya van a exponer el suyo. Gracias.